Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad daremos la presentación de nuestro trabajo de investigación del curso de Mecánica de Fluidos, ¿no? Que consta sobre el transporte de pulpas en minería, el análisis de flujo, pérdidas de carga y selección de tuberías, ¿no? Nosotros haremos un análisis experimental con una revisión bibliográfica, ¿no? Donde realizaremos una maqueta o una esquematización para posterior realizar los cálculos y posteriormente dar nuestras conclusiones, ¿no? Generales. Nuestro grupo está conformado por Flores Isidro Kevin, Duarte, Mike y Tommy, y mi persona, Picón Maceo Jesús Alexander. Ya, la investigación analiza experimentalmente cómo la materia y el diámetro de tuberías influyen en el comportamiento del flujo y las pérdidas de energía, con el fin de seleccionar alternativas más eficientes en el transporte hidráulico de pulpas, ¿no? Nosotros analizaremos qué tubería, qué diámetro y cuál es la mejor opción para el transporte de pulpas para una mayor eficiencia a un menor costo, ¿no? El transporte hidráulico de pulpas de minerales es una operación fundamental en la minería, ¿no? Eh, donde su eficiencia se basa en el desgaste abrasivo, las pérdidas de carga, ¿no? Donde por ser misma pulpa no existen dificultades en el momento de traslado, ¿no? La selección adecuada de material, el diámetro de tuberías, se verá posterior en las conclusiones y nosotros diseñaremos una maqueta con tuberías de PVC de 3/4 de diámetro, de PVC caliente, para agua caliente de medio pulgada y de tubería de HDP, que es específicamente tubería para el transporte de pulpas en mina, ¿no? Mediante ensayos de laboratorio evaluaremos la pérdida de fricción, mediciones del caudal y los resultados se analizarán mediante los principios de Bernoulli y Darcy. La investigación será aplicativa, experimental y cuantitativa, ¿no? Tendremos datos en cada toma y el objetivo principal es evaluar el comportamiento hidráulico, ¿no? Para determinar qué tubería es más eficiente en qué caso, ¿no? Como transporte de pulpas, en algo genérico tenemos lo que es clave, consiste en el traslado o de un lugar a otro, las pulpas, ¿no? Superando topografías complejas que existen en nuestro relieve, donde en esta parte es de manera continua, ¿no? Y en operación mina, y es la que mayor costo se trata en cuanto al OPEX, ¿no? Es un movimiento eficiente de materiales, ¿no? Minerales, concentrados, relaves, pulpas en general, donde dependen de muchos factores, ¿no? El relieve, la topografía de la zona, la concentración, la dilución que vayamos a poner cada una de nuestras pulpas, ¿no? Errores de diseño y todo lo demás, ¿no? Características físicas de la pulpa, ¿no? ¿Qué es una pulpa? Es una mezcla biofásica, ¿no? De suspensión. O sea, la fase sólida del mineral más fase líquida, ¿no? Generalmente es agua o algún otro diluyente, ¿no? Que va a depender de cada yacimiento, ¿no? Tiene propiedades macroscópicas y depende fundamentalmente de la concentración del sólido, ¿no? Es básicamente sólido en estado, en diminuta granulometría, más líquido, ¿no? Su granulometría generalmente es de menor a 150 micras y su instrumento de control puede utilizar la balanza de Darcy, ¿no? Para determinar el porcentaje de sólidos y existen clasificación granulométrica, ¿no? Pulpas homogéneas y heterogéneas. Lo que se busca en un traslado o una pulpa en general es que su granulometría sea homogénea, ¿no? Partículas finas menores a 50 micras para que su cálculo, su traslado y su manejabilidad sea más óptima, ¿no? Que a diferencia de las pulpas heterogéneas, ¿no? ¿No? Que son partículas más gruesas, de mayores a 150 micras, que pueden generar sedimentación, distribución no uniforme en cada tubería, ¿no? Las propiedades rheológicas, ¿no? En síntesis es la viscosidad y el esfuerzo de fluencia, ¿no? Variables limitantes, ¿no? Existen alteraciones de propiedades, incremento en el OPEX porque se utiliza mayor energía y agua, y análisis hiperespectral y ensayos de laboratorio, ¿no? El comportamiento dinámico y la optimización de transporte de pulpas está condicionado principalmente a su viscosidad y a la concentración de los sólidos que existen en las pulpas, ¿no? También tenemos lo que es flujo laminar y turbulento. El flujo laminar es trayectorias paralelas gobernadas con viscosidad por la viscosidad y cuando el número de reinos es menor a 2000, ¿no? Cuando hablamos de flujos laminares también hablamos de flujos o de pulpas homogéneas, ¿no? Porque son más manejables, más controlables y más eficientes al cuanto al traslado. A diferencia de los flujos turbulentos, ¿no? Que es un comportamiento caótico donde se pueden formar vórtices, mezclas intensas y donde pueden ocurrir sedimentación en tuberías, obstrucciones y demás factores que impiden el flujo o el traslado correspondiente, ¿no? Su número de reinos es mayor a 2000 o 2100.
Bien, continuando con la exposición, vamos a presentar las ecuaciones fundamentales que se van a desarrollar durante la ecuación o el experimento en nuestra investigación formativa. Uno de ellos tenemos lo que viene a ser la ecuación general de la energía aumentado en una fricción y eh, lo que viene a ser pérdidas menores, ¿no? Y también tenemos la ecuación de Darcy y también tenemos la ecuación de Bernoulli, que es reducido, o es como quien decimos acá, que es para línea corriente, donde va a permanecer constante el régimen, ¿no? Eh, entonces, vamos a pasar a lo que viene a ser la selección de tubería, ¿no? Ya que para poder tener hoy en día, pues en clave de minería, estos criterios son fundamentales para poder seleccionar tubería, ¿no? Entonces, el diámetro, la velocidad crítica, la rugosidad interna, la resistencia a la abrasión, la corrosión y el costo operativo son los principales fundamentales de lo que viene a ser para una selección de tubería. Entonces, nosotros hemos elegido tres tipos de materiales en lo que vamos a dedicar eh, base a nuestro experimento elaborado, ¿no? Uno de ellos es el material HTP, que es polietileno que reduce la fricción por su baja rugosidad y es gran de vida útil en el desgaste enfrente, ¿no? Entonces, también tenemos lo que viene a ser el material PVC, que es un poliglutato de vinilo, que es un material ligero, pues prácticamente se usa en construcción, pero también nos dice que resistente a la corrosión y la superficie interna, las características disminuyen las pérdidas de carga, ¿no? Y que esto favorece la conducción eficiente de los fluidos. Entonces también tenemos el material CPUC, lo que viene a ser para agua caliente. Entonces nos dice que es resistente a la corrosión y que tiene una baja rugosidad interna que favorece un flujo eficiente y a la larga de vida útil, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a seleccionar nuestra tubería para poder explicar. Entonces tenemos acá lo que viene a ser la maqueta experimental que hemos realizado durante la investigación que estamos realizando. Tenemos tres tipos de maquetas que vamos a explicar en el siguiente, donde vamos a tener un sistema de tanque, el agua, para poder contener el flujo constante para poder medir el caudal, ¿no? Entonces tenemos también un sistema de impulsión, lo que viene a ser la bomba que se encuentra acá arriba, y también lo que viene a ser la tubería a prueba con piezómetros, ¿no? Que observamos acá. Una entrada y una salida, y un tanque de descarga que equilibrado, ¿no? Que viene a ser esta parte, ¿no? Donde vamos a medir el caudal por método volumétrico. Entonces, a continuación, eh, mostramos los videos que hemos realizado en la primera parte. Estamos realizando lo que viene a ser la medición de el piezómetro de la entrada y piezómetro de la salida para poder determinar que la pérdida que existe en este sistema, ¿no? Y en este primer experimento estamos realizando con un tubo de agua caliente y posteriormente vamos a calcular lo que viene a ser el caudal por método volumétrico, ¿no? Esto viene a ser el primer experimento. A continuación, eh, viene el segundo experimento con el material de HTP, que también de misma manera vamos a realizar, lo primero que vamos a realizar es medir la cantidad o el pérdida por método piezométrico en los dos, la salida y la entrada, y posteriormente también vamos a realizar la medida de los caudales por método volumétrico, ¿no? Entonces, a partir de ello, también tenemos acá el segundo experimento. eh, También vamos a realizar un tercer experimento que va a constar en un material de PVC que conocemos, y también de misma manera vamos a realizar lo que viene a ser el pérdida por los tubos piezométricos y el caudal posteriormente, ¿no? Esto vamos a mostrar en los resultados más adelante. Bien, con los datos obtenidos de la maqueta experimental, hemos podido calcular lo que viene siendo el caudal y la velocidad. Como vemos aquí, tenemos los gráficos tanto de caudal y velocidad. Y nos da que para el tubo CPVC de media pulgada tenemos un caudal de 6,76 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Esto siendo menor, dado que el diámetro interior de este tubo es de 0,0127 y el caudal mayor lo tiene el tubo PVC de 3 cuartas pulgadas, cuyo diámetro interior es de 0,022. En comparación de las velocidades, esto observamos que
desciende, ¿no? Esto es debido a que el diámetro en el tubo CPVC es menor y por ende la velocidad media del flujo será mayor en comparación del tubo PVC, que el diámetro fue mayor y entonces pues las velocidades serán menores. Aquí observamos el gráfico de pérdidas mayores y menores y de la misma forma funciona que a mayor diámetro menor será la pérdida, mayor será el caudal y menor serán las velocidades. Es por eso que el tubo COPVC, al ser de menor diámetro, presentó mayores pérdidas, tanto mayores como pérdidas menores. En comparación del tubo PVC, que ha sido de mayor diámetro, es por eso que las pérdidas mayores y menores han sido también, pues, ligeramente bajas en comparación del tubo CPVC. Con nuestra maqueta experimental hemos llegado a pues comprobar algunos principios hidráulicos, como viene siendo la ecuación de continuidad, que nos dice que un mayor diámetro permite mayor capacidad de transporte. Y lo comprobamos con nuestra maqueta experimental, ya que el tubo PVC, al presentar un mayor diámetro, pues también presentó el mayor caudal. Por otra parte, el número de Reynolds nos dice que a mayor de 4000 indica que el flujo es turbulento. Y esto lo comprobamos con los resultados, con los cálculos del número de Reynolds de los tres sistemas de tuberías que hemos empleado, presentando estos flujos turbulentos. De la misma forma, Darcy-Weisbach nos dice que mayores velocidades producen mayores pérdidas por fricción. Y justamente eso en el gráfico anterior de pérdidas mayores y menores, lo he explicado de que el tubo CPVC, al ser de menor diámetro, presenta mayores velocidades y por ende mayores pérdidas de carga. Y con Bernoulli, cuyo fundamento teórico nos dice que la energía disminuye por efecto de las pérdidas hidráulicas. Bien, esto lo vimos en los piezómetros registrados por la diferencia de nivel. Bueno, en conclusión, hemos demostrado que cuando el diámetro interno de la tubería es menor, las velocidades serán mayores, el caudal será menor y las pérdidas también serán mayores. Y pues el diámetro ejerce una influencia significativa sobre el comportamiento hidráulico del sistema. El caudal lo hemos determinado mediante el método volumétrico, realizando 3 repeticiones por cada configuración experimental para poder así minimizar los márgenes de errores que podríamos obtener al momento de pues, calcular esto, el caudal, la velocidad o los otros parámetros también. También se comprobó que la tubería de menor diámetro presentó la mayor pérdida de energía debido al incremento de la velocidad y de la fricción entre el fluido y las paredes internas del conducto. Este experimento, este comportamiento lo confirmamos con la aplicación de la ecuación de Darcy-Weisbach por la evaluación de pérdidas por fricción en sistemas hidráulicos. Y por último, tenemos que para poder seleccionar nuestra tubería, no solo tenemos que fijarnos en el diámetro, sino también simultáneamente en las velocidades para poder así mantener nuestro flujo, como viene siendo en este caso las pulpas de minerales, que se mantengan en suspensión, para poder así evitar que éstas se sedimenten y consecuentemente obstruyan nuestra tubería, ¿no? Y muy aparte de eso, también se debe de considerar las propiedades mecánicas y la resistencia al desgaste de nuestro material, de nuestra tubería. Bueno, eso es todo. Gracias.